Naturalmente, la prueba del verdadero carácter social o, mejor dicho, del verdadero carácter de clase de la guerra no se encontrará en la historia diplomática de la guerra, sino en un análisis de la situación objetiva de las clases dominantes en todas las potencias beligerantes. Para describir esa situación objetiva no hay que tomar ejemplos o datos aislados, dada la extrema complejidad de los fenómenos de la vida social. Siempre es posible seleccionar varios ejemplos o datos separados para demostrar cualquier tesis, sino tomar todos los datos sobre los fundamentos de la vida económica de todas las potencias beligerantes y del mundo entero. Son precisamente datos resumidos e irrefutables de este tipo los que usé al describir el reparto del mundo en 1876 y 1914, capítulo sexto. Y el reparto de los ferrocarriles en todo el globo en 1890 y 1913, capítulo séptimo. Los ferrocarriles son una suma de las principales ramas de la industria capitalista, el carbón, el acero y el hierro. Una suma y el índice más indiscutible del desarrollo del comercio mundial y de la civilización democrático-burguesa. La conexión de los ferrocarriles con la gran industria, los monopolios, los consorcios patronales, los cárteles, los trusts, los bancos y la oligarquía financiera está señalada en los capítulos precedentes de este libro. La desigual distribución de la red ferroviaria, su desarrollo desigual, es una síntesis, por así decirlo, del capitalismo monopolista moderno a escala mundial. Y esta síntesis demuestra que las guerras imperialistas son absolutamente inevitables bajo este sistema económico, mientras exista la propiedad privada de los medios de producción. Aparentemente, la construcción de ferrocarriles es una empresa simple, natural, democrática, cultural y civilizadora. Esta es la opinión de los profesores burgueses pagados para embellecer la esclavitud capitalista y es también la opinión de los filisteos pequeñoburgueses. Pero es un hecho que los lazos capitalistas, que mediante múltiples cruces ligan esas empresas con la propiedad privada de los medios de producción en general, han transformado dicha construcción en un medio para oprimir a 1.000 millones de seres humanos en las colonias y semicolonias, es decir, a más de la mitad de la población mundial que vive en los países dependientes, así como a los esclavos asalariados del capital en los países civilizados. La propiedad privada basada en el trabajo del pequeño propietario, la libre competencia, la democracia, todos esos eslóganes con que los capitalistas y su prensa engañan a los obreros y a los campesinos, pertenecen a un pasado distante. El capitalismo se ha transformado en un sistema mundial de opresión colonial y de estrangulamiento financiero de la aplastante mayoría de la población del planeta por un puñado de países avanzados. Y ese botín es compartido entre 2 o 3 potencias mundiales saqueadoras armadas hasta los dientes, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, que arrastran al mundo entero a su guerra por el reparto de su botín. Capítulo 3. El Tratado de Brest-Litovsk, impuesto por la Alemania monárquica, y el posterior y mucho más brutal e infame Tratado de Versalles, impuesto por las repúblicas democráticas de Estados Unidos y Francia, y también por la libre Gran Bretaña, han prestado un servicio muy útil a la humanidad, al desenmascarar al mismo tiempo a los plumíferos a sueldo del imperialismo y a los reaccionarios pequeñoburgueses, quienes, aunque se califican a sí mismos de pacifistas y socialistas, alababan el wilsonismo e insistían en que la paz y las reformas son posibles bajo el imperialismo. Las decenas de millones de muertos y mutilados que dejó la guerra, una guerra para decidir qué grupo de saqueadores financieros, si el británico o el alemán,
Se quedaba con la mayor parte del botín y esos dos tratados de paz están abriendo los ojos, a una velocidad sin precedentes, a millones y decenas de millones de personas aterrorizadas, oprimidas y engañadas por la burguesía. De la ruina mundial causada por la guerra está surgiendo una crisis revolucionaria mundial que, por largas y duras que puedan ser sus fases, solamente puede conducir a la revolución proletaria y a su victoria. El Manifiesto de Basilea de la Segunda Internacional, proletaria y a su victoria. Y que en 1912 caracterizó precisamente la guerra iniciada en 1914 y no la guerra en general. Hay diferentes tipos de guerra, incluida la guerra revolucionaria. Es ahora un monumento de denuncia de la vergonzosa bancarrota y la traición de los héroes de la Segunda Internacional. Por eso incluyo ese manifiesto como complemento de la presente edición, y hago notar al lector, una y otra vez, que los héroes de la Segunda Internacional reniegan constantemente, con el mismo empeño que pone un asesino en evitar la escena de su crimen, de los pasajes de ese manifiesto que hablan precisa, clara y definitivamente de la conexión entre la guerra que se avecinaba y la revolución proletaria pequeño-burguesas. En este libro hemos prestado una atención especial a la crítica del kautsquismo, esa corriente ideológica internacional que en todos los países del mundo representan los teóricos más eminentes, los líderes de la Segunda Internacional, Otto Bauer y compañía en Austria, Ramsay MacDonald y otros en Gran Bretaña, Albert Thomas en Francia, etc., y un número infinito de socialistas, reformistas, pacifistas, demócratas burgueses y curas. Por un lado, esa corriente ideológica es producto de la descomposición y el declive de la Segunda Internacional y, por otro, es el fruto inevitable de la ideología de la pequeña burguesía, a quien todo su estilo de vida mantiene prisionera de los prejuicios burgueses y democráticos. Las ideas defendidas por Kautsky y compañía representan una completa renuncia a los mismos principios revolucionarios del marxismo que él defendió durante décadas, sobre todo, por cierto, en su lucha contra el oportunismo socialista. No es casualidad, por tanto, que la práctica política actual de los seguidores de Kautsky en todo el mundo sea de unión con los oportunistas extremos, a través de la Segunda Internacional o Internacional Amarilla, y con los gobiernos burgueses, a través de gobiernos de coalición con participación de los socialistas. El creciente movimiento proletario revolucionario, en general, y el movimiento comunista, en particular, no pueden dejar de analizar y desenmascarar los errores teóricos del kautsquismo. Sobre todo porque el pacifismo y la democracia en general que, al igual que Kautsky y compañía, ocultan la profundidad de las contradicciones del imperialismo y las crisis revolucionarias que inevitablemente éste engendra son corrientes que están todavía muy extendidas por el mundo. La lucha contra estas tendencias es una obligación ineludible para el Partido del Proletariado, el cual debe arrancarle a la burguesía los pequeños propietarios por ella engañados y los millones de trabajadores que disfrutan de unas condiciones de vida más o menos pequeño-burguesas. Capítulo 5. Es menester decir unas palabras sobre el capítulo 8, el parasitismo y la decadencia del capitalismo. Como recoge el texto, Hilferdin, antiguo marxista, actualmente compañero de armas de Kautsky y uno de los principales representantes de la política burguesa, reformista, en el seno del Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania K, ha dado en este punto un paso atrás con respecto al inglés Habsen, un pacifista y reformista declarado. La escisión internacional del movimiento obrero es ahora totalmente evidente, Segunda y Tercera Internacionales. La lucha armada y la guerra civil entre ambas corrientes es también evidente. En Rusia, el apoyo de los mencheviques y los eseristas a Kolchak y Denikin contra los bolcheviques, en Alemania, la lucha de Scheidemann, Noske y compañía junto a la burguesía contra los espartaquistas, y lo mismo en Finlandia, Polonia, Hungría, etc. ¿Cuáles son las bases económicas de este fenómeno histórico universal? Pues precisamente el parasitismo y la decadencia del capitalismo, inherentes a su fase histórica superior, es decir, al imperialismo.
Como demuestra este folleto, el capitalismo ha elegido ahora a un puñado de países excepcionalmente ricos y poderosos, menos de la 10ª parte de la población mundial, menos de una 1/5 parte, si hiciésemos un cálculo más generoso y liberal para que saqueen el mundo entero con un simple corte de cupón N. La exportación de capital proporciona unos ingresos de entre 8 y 10 mil millones de francos anuales, a precios anteriores a la guerra y según las estadísticas burguesas de entonces. Naturalmente, ahora los rendimientos son mucho mayores. Obviamente, tan gigantesco superbeneficio, obtenido a mayores de los beneficios que los capitalistas exprimen a los obreros de su propio país, permite corromper a los dirigentes obreros y a la capa superior de la aristocracia obrera. Y esto es justo lo que están haciendo los capitalistas de los países avanzados, corrompiéndolos de 1000 diferentes maneras, directas e indirectas, abiertas y ocultas. Esa capa de obreros aburguesados, o aristocracia obrera, bastante pequeño burgueses por su forma de vida, por sus ingresos económicos y por toda su visión del mundo, es el principal apoyo de la Segunda Internacional y, en la actualidad, el principal apoyo social, no militar, de la burguesía. Son verdaderos agentes de la burguesía en el seno del movimiento obrero, los lugartenientes obreros de la clase capitalista, auténticos vehículos del reformismo y el chauvinismo. Revolución social. El autor, cuyo punto de vista es el del socialreformismo y el pacifismo burgueses, en esencia idéntico al del marxista Kautsky, traza una excelente y detallada descripción de las particularidades económicas y políticas fundamentales del imperialismo. En 1910 se publicó en Viena El Capital Financiero, edición rusa, Moscú, 1912. Del marxista austríaco Rudolf Hilferding. A pesar del error del autor en cuanto a la teoría del dinero y de cierta tendencia a conciliar el marxismo con el oportunismo, esta obra constituye un análisis teórico extremadamente valioso de la última fase del desarrollo del capitalismo, como reza el subtítulo del libro de Hilferding. En el fondo, lo que se ha dicho sobre el imperialismo durante los últimos años, sobre todo en numerosos artículos publicados en periódicos y revistas, y también, por ejemplo, en las resoluciones aprobadas por los congresos de Chemnitz y de Basilea, celebrados en el otoño de 1912, apenas va más allá de las ideas expuestas o, para ser más exactos, resumidas en los trabajos de los dos autores arriba mencionados. En estas páginas intentaré exponer, lo más somera y sencillamente posible, los lazos y las relaciones recíprocas existentes entre los rasgos económicos fundamentales del imperialismo. No nos detendremos en los aspectos no económicos de la cuestión, por mucho que lo merezcan. Las referencias bibliográficas y otras notas, que quizás no interesen a todos los lectores, se pueden encontrar al final del libro. Y la concentración de la producción y los monopolios. El enorme crecimiento de la industria y la notablemente rápida concentración de la producción en empresas cada vez de mayor tamaño son uno de los rasgos más característicos del capitalismo. Los censos modernos de producción suministran los más completos y exactos datos de este proceso. Por ejemplo, de cada 1000 empresas industriales alemanas, las grandes, es decir, las de más de 50 trabajadores, eran 3 en 1882, 6 en 1895 y 9 en 1907. De cada 100 obreros ese mismo grupo de empresas empleaba respectivamente a 22, 30 y 37. La concentración de la producción es mucho más intensa que la concentración de la mano de obra, ya que el trabajo es mucho más productivo en las grandes empresas, como demuestran las cifras sobre máquinas de vapor y motores eléctricos. Si tomamos lo que en Alemania se llama industria en el sentido amplio de la palabra, es decir, incluyendo el comercio, el transporte, etc., obtendremos el cuadro siguiente: grandes empresas, 30.588 de un total de 3.265.623, es decir, solamente el 0,9%. Estas empresas emplean a 5.700.000 obreros de un total de 14.400.000, es decir,
el 39,4%, y consumen 6.600.000 caballos de vapor de un total de 8.800.000, es decir, el 75,3%, y 1.200.000 kilovatios de electricidad, de un total de 1.500.000, o sea, el 77,2%. Menos de una centésima parte de las empresas consumen más de las 3/4 partes de la cantidad total de energía eléctrica y mecánica. Y las 2.970.000 pequeñas empresas, con menos de 5 trabajadores, que son el 91% del total, consumen solamente el 7% de dichas energías. Unas decenas de miles de grandes empresas lo son todo, millones de pequeñas empresas no son nada. En 1907 había en Alemania 586 empresas de más de 1.000 obreros, que empleaban a casi la décima parte, 1.380.000. Dow total de los trabajadores industriales y consumían casi un tercio, 32%, del total de la energía eléctrica y mecánica. Como veremos, el capital monetario y los bancos hacen que ese predominio de un puñado de grandes empresas sea todavía más aplastante, en el sentido más literal de la palabra, es decir, que millones de pequeños, medianos e incluso una parte de los grandes propietarios estén, de hecho, completamente sometidos a unos cientos de financieros millonarios. En otro país avanzado del capitalismo moderno, los Estados Unidos de América, el aumento de la concentración de la producción es todavía mayor. En este país, las estadísticas singularizan la industria, en el sentido estrecho de la palabra, y clasifican las empresas de acuerdo con el valor de su producción anual. En 1904, las grandes empresas cuya producción superaba el $1.000.000 eran 1.900, de un total de 216.180, es decir, el 0,9%, que empleaban a 1.400.000 trabajadores, de un total de 5.500. O sea, el 25,6%, y el valor de su producción ascendía a $5.600 millones, de un total de 14.800 millones, es decir, el 38%. 5 años más tarde, en 1909, las cifras eran las siguientes: 3.060 empresas, de un total de 268.491, es decir, el 1,1%, 2 millones de trabajadores, de un total de 6.600.000, o sea, el 30,5%, y una producción anual valorada en 9.000 millones, de un total de 20.700 millones, es decir, el 43,8%. 2. Casi la mitad de la producción global de todas las empresas del país fue realizada por una centésima parte del total de empresas. Esas 3.000 grandes empresas abarcan 258 ramas industriales, de lo que se deduce claramente que el proceso de concentración, al alcanzar determinado grado, conduce directamente al monopolio, ya que unas cuantas decenas de empresas gigantescas pueden fácilmente ponerse de acuerdo entre sí, y, por otro lado, la dificultad para competir y la tendencia al monopolio surgen precisamente del gran tamaño de las empresas. Este tamaño de las empresas, transformación de la competencia en monopolio, constituye uno de los fenómenos más importantes, por no decir el más importante, de la economía del capitalismo moderno, y es necesario que lo estudiemos con más detalle. Pero antes debemos aclarar un posible malentendido. Las estadísticas estadounidenses hablan de 3.000 empresas gigantescas en 250 ramas industriales, por lo que aparentemente tocan solo a 12 por rama. Pero no es el caso. No en todas las ramas hay grandes empresas, y, por otra parte, un rasgo extremadamente importante del capitalismo en su más alta fase de desarrollo es la llamada combinación, o sea, el agrupamiento de distintas ramas de la industria en una sola empresa, ramas que o bien representan fases sucesivas del proceso de elaboración de las materias primas, por ejemplo, la fundición del mineral de hierro,
La transformación del hierro colado en acero y, en ciertos casos, la producción de tales o cuales artículos de acero. O bien son ramas auxiliares unas de otras, por ejemplo, la utilización de los residuos o de los productos secundarios, la elaboración de embalajes, etc. La combinación Dice-Iferdin nivela las fluctuaciones coyunturales en el mercado y, por tanto, garantiza a las empresas combinadas una tasa de ganancia más estable. En segundo lugar, la combinación provoca la desaparición del comercio. En tercer lugar, hace posible las mejoras técnicas y, por tanto, la obtención de beneficios suplementarios en comparación con las empresas simples, es decir, no combinadas. En cuarto lugar, fortalece la posición de las empresas combinadas en comparación con las simples, reforzando su competitividad durante los periodos de depresión económica grave, cuando el precio de las materias primas cae a un ritmo menor que el de los productos manufacturados. 3. El economista burgués alemán Eymann, que ha escrito un libro sobre las empresas mixtas, combinadas, en la industria siderúrgica alemana, dice: las empresas simples perecen, aplastadas por el elevado precio de las materias primas y el bajo precio de los productos elaborados. Así, tenemos el siguiente panorama: por un lado, permanecen las grandes compañías hulleras, con una producción de varios millones de toneladas, fuertemente organizadas en su consorcio, y por el otro, estrechamente ligadas a ellas, las grandes fundiciones del acero, con su propio consorcio. Estas empresas gigantescas, que producen 400.000 toneladas de acero al año, con una extracción enorme de mineral de hierro y de carbón y con su producción de artículos siderúrgicos, con 10.000 obreros alojados en viviendas propiedad de las empresas, que en ocasiones poseen sus propios ferrocarriles y puertos, son los representantes típicos de la industria alemana del hierro y el acero. Y la concentración aumenta sin cesar. Las empresas se van haciendo más y más grandes. Un siempre creciente número de empresas, de la misma o de distintas ramas industriales, se agrupan en empresas gigantescas, apoyadas y dirigidas por media docena de grandes bancos berlineses. En lo que respecta a la industria minera alemana, se ha demostrado definitivamente que las tesis de Carlos Marx sobre la concentración son correctas. Es verdad que esto se refiere a un país donde la industria se encuentra defendida por tasas arancelarias y tarifas de transporte. La industria minera alemana está madura para la expropiación. 4. Tal es la conclusión a la que tuvo que llegar un economista burgués excepcionalmente riguroso. Obsérvese que considera a Alemania un caso especial por los elevados aranceles que protegen su industria. Pero esta circunstancia solo acelera la concentración y la formación de asociaciones patronales monopolistas, cárteles, consorcios, etc. Es de extraordinaria importancia resaltar que en el país del libre mercado, Gran Bretaña, la concentración también conduce al monopolio, aunque algo más tarde y quizás en otra forma. Esto escribe el profesor Herman Levy en Monopolios, Cárteles y Trusts. Un trabajo especial de investigación basado en datos del desarrollo económico británico. En Gran Bretaña son precisamente las grandes proporciones de las empresas y su elevado nivel técnico lo que trae aparejada la tendencia al monopolio. Por una parte, la concentración ha determinado el empleo de enormes capitales en las empresas, por eso, las nuevas empresas se hallan ante exigencias cada vez más elevadas en lo concerniente a la cuantía del capital necesario, y esta circunstancia dificulta su aparición. Pero por otra parte, y este punto lo consideramos más importante, cada nueva empresa que quiere mantenerse al nivel de las empresas gigantescas, creadas por la concentración, representa un aumento tan enorme de la oferta de mercancías, que su venta con beneficios solo es posible a condición de un aumento extraordinario de la demanda, pues, en caso contrario, esa abundancia de productos rebaja los precios a un nivel desventajoso para la nueva fábrica y para las asociaciones monopolistas.
En Gran Bretaña, las asociaciones monopolistas de patronos, cárteles y trusts únicamente surgen, en la mayoría de los casos a diferencia de los otros países, donde los aranceles proteccionistas facilitan la cartelización, cuando el número de las principales empresas competidoras se reduce a un par de docenas. La influencia de la concentración sobre el nacimiento de los monopolios en la gran industria aparece en este caso con una claridad cristalina. 5. Cuando Marx escribió El Capital hace medio siglo, para la mayor parte de los economistas la libre competencia era una ley natural. Mediante la conspiración del silencio, la ciencia oficial intentó aniquilar la obra de Marx, cuyo análisis teórico e histórico del capitalismo había demostrado que la libre competencia provoca la concentración de la producción, concentración que, en cierta fase de su desarrollo, conduce al monopolio. Soy Elma Hilario, directora del canal Perú Camachi Prensa Alternativa. Si te gustó el video, regálame un me gusta. También puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Si te gustaría apoyar al canal, puedes hacerlo a través de Yape, PayPal, Western Union. Lo que hagamos hoy tendrá eco en la eternidad. Ñuqanchis ruwasqanchis kunan uyarikunqa hanaqpachapi.